Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también saludamos a todo el auditorio de las estaciones que estarán transmitiendo este programa. Saludamos a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Raúl Sarmiento y también en nuestro Facebook El Arrebatamiento. Noticias importantes. Vámonos a la información. Las señales y profecías de los últimos tiempos nos están indicando que el tiempo de gracia se acaba. Desde el punto de vista salud, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista económico, estamos llegando a los puntos extremos. Estamos ya frente a las líneas rojas y el peligro de cruzarse para los eventos que vienen después del glorioso evento del arrebatamiento. Alerta sanitaria: brote de norovirus afectó a un crucero. La reciente propagación viral obligó a implementar medidas de limpieza y monitoreo. Las autoridades sanitarias reportan que los síntomas se distribuyeron entre viajeros y trabajadores durante un trayecto de una semana. De acuerdo con los medios estadounidenses, el virus es extremadamente contagioso, donde 153 personas contrajeron el norovirus. La palabra de Dios nos advierte que habrá pestes, enfermedades en diferentes lugares, como nos lo dice Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8. Pero en el periodo de juicio, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, morirá la cuarta parte de la población mundial. Ninguna nación tendrá los espacios y servicios médicos para poder atender a toda la gente, porque viene el peor tiempo. Desde el punto de vista militar, estamos entrando a la cuarta semana del conflicto de Estados Unidos-Israel contra Irán. Guerra que se está reencrudeciendo minuto a minuto, donde empezó con 3 protagonistas y ahora se está expandiendo en otras naciones con la amenaza de no solo ser una guerra regional, sino mundial. El presidente de los Estados Unidos dijo que duraría esta guerra entre 4 a 5 semanas, pero también advirtió que se tenía la capacidad para ir mucho más allá de ese tiempo. Y todo parece, como están las cosas, que su plan se está enredando y estamos entrando a un callejón sin salida. Esto se está convirtiendo en un gran incendio geopolítico. Y el problema es que si Donald Trump dice que la guerra ha terminado con una gran victoria de parte de Estados Unidos por haber quitado al líder supremo de los ayatolas y haber eliminado junto con Israel a líderes y otros altos mandos de Irán, y haber desaparecido varias embarcaciones iraníes y haber atacado a más de 3,000 objetivos en Irán, si Estados Unidos se retira del Medio Oriente y deja que Irán siga controlando el estrecho de Hormuz, es dejar una bomba de tiempo económica mundialmente, donde el petróleo seguirá subiendo, estará ahogando las economías no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Israel advierte que esta guerra ha entrado a una etapa decisiva. Tan es así que la Fuerza de Defensa israelí avisaba de que murieron Larijani y Soleimani, 2 líderes de Irán. Soleimani, comandante de la milicia paramilitar. Recordemos que Irán aspira a convertirse en una potencia nuclear y en una potencia en el Medio Oriente.
Y esta guerra que empezó el 28 de febrero se ha intensificado y se está ampliando al estar Irán bombardeando a países árabes vecinos. Y la escalada de enfrentamientos en este conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel ha ocasionado interrupciones en rutas estratégicas, incrementando los precios del petróleo y del gas. Y en este mapa podemos ver en puntos azules cómo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Israel han concentrado sus ataques en Teherán, capital de Irán, Isfahán y en otras zonas estratégicas de Irán, y en algunas zonas de Irak, y en el Líbano, donde está el grupo terrorista Hezbollah, que es patrocinado por Irán. Por otro lado, la Guardia Revolucionaria de Irán, en puntos rojos podemos ver cómo ha atacado con misiles y drones sobre Israel, Chipre y las bases militares y activos estadounidenses en países del Golfo, y también cómo Irán ha escalado y ampliado ya el conflicto. Antes eran nada más 3 protagonistas: Estados Unidos, Israel e Irán. Y en este conflicto que Irán ha escalado y ampliado, atacando las naciones vecinas como Armenia, Irak, donde atacó la embajada de Estados Unidos, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar. Tan es así que Qatar condena el ataque iraní a Ras Laffan y lo tilda como de grave escalada. La agresión iraní contra la ciudad industrial de Ras Laffan se ha calificado como una escalada peligrosa que viola su soberanía, causando grandes incendios y daños en instalaciones claves del sector energético. Y ahí no queda. Irán sigue amenazando con intensificar ataques a países del Golfo. Irán atacó el aeropuerto de Dubái y un puerto petrolero clave de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán. Ataques de Irán que buscan presionar a los países vecinos para que tomen distancia de Estados Unidos y contribuyan al cese de los bombardeos sobre Irán. Y vino la amenaza del presidente Donald Trump. Estados Unidos atacará el yacimiento de gas iraní si Teherán vuelve a bombardear las instalaciones energéticas de Qatar. Fue contundente el presidente estadounidense y señaló a Irán que Irán atacó de forma injustificada e injusta la planta de producción de gas licuado en Ras Laffan de Qatar. El enorme yacimiento iraní de gas es atacado por Israel, una grave escalada del conflicto. El enorme yacimiento de gas de Pars en Irán, el más grande del mundo, fue alcanzado con los ataques a su infraestructura durante el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Irán advierte a sus vecinos de que evacúen sus instalaciones energéticas. Irán amenaza con destruir el sector energético del Golfo Pérsico. Aquí la pregunta que surge cada vez que escala más este conflicto: ¿será que estamos más cerca del abismo nuclear? Y para que nos demos cuenta que el abismo nuclear está cada vez más cerca, la Organización Mundial de la Salud se prepara para una catástrofe nuclear si el conflicto en Medio Oriente se intensifica. Y de esto no nos quede la menor duda, porque en los programas pasados que hemos tratado de las guerras del fin, hemos mostrado dónde caerán esas bombas nucleares. Por lo cual les exhorto a ver todos nuestros videos que llevan esos títulos en relación a los últimos eventos con las guerras del fin. En nuestro canal en YouTube, Raúl Sarmiento. Irán advierte que usará armas nunca antes vistas en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel. Y advierte: usaremos primero todo lo que tenemos en stock y después utilizaremos nuestros misiles más poderosos.
Y esos misiles ya los está usando Irán. Tan es así que esos poderosos misiles iraníes alcanzaron las bases militares de Estados Unidos en distintos países, en Arabia Saudita, y también atacó en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Bahrein. Irán atacó la base militar Diego García y Estados Unidos junto con Israel golpearon la planta nuclear de Natanz en Irán. La respuesta vino de Irán atacando la central nuclear israelí de Dimona, donde colapsó un edificio tras ese ataque contra Israel, ocasionando heridos, y lo sorprendente que este bombardeo vino desde el norte de Israel. Se acerca el juicio de Tiro en el Líbano como Damasco en Siria. La guerra en Medio Oriente entra en una fase más amplia y riesgosa. Irán asegura haber lanzado ataques simultáneos en una ofensiva que se extiende más allá de un solo frente. La ofensiva también alcanzó a Israel con impactos dirigidos hacia Tel Aviv y Haifa. Y en estos ataques la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber utilizado ya sus misiles de mayor alcance y potencia. Y ante este grave peligro que ya enfrenta Israel, tiene la opción Sansón, donde podría lanzar por primera vez un ataque nuclear si se viera amenazado por la destrucción ante Irán. Cada vez más claro hacia dónde va el panorama profético final. Recordemos que Irán ha hecho una alianza con Rusia, Gog y Magog, es socio militar, y que Irán juntos, después de la guerra del Salmo 83, en la siguiente guerra, la de Gog y Magog, donde está identificado como Persia, como nos lo dice Ezequiel capítulo 38. Nombre que utilizó hasta el año 1935, y ahora cómo Irán participará en esa guerra, la de Gog y Magog, que irán a atacar, invadir a Israel, y donde ahí será el fin de todas estas potencias militares, como nos lo dice Ezequiel capítulo 39 versículo 4. De Rusia, Gog y Magog, Ros, que es el nombre antiguo de Rusia, y Persia junto con otras naciones, donde caerán en los montes de Israel y servirán como comida a toda clase de ave de rapiña y a las bestias del campo. Y ante este escenario solamente nos queda ver hasta dónde puede llegar esta guerra. Primero es de si Estados Unidos, Israel tienen la capacidad para una guerra larga contra Irán. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que Estados Unidos tiene armas prácticamente ilimitadas, tiene un gran arsenal, y que Irán no tiene ninguna posibilidad de resistir. Pero con esas reservas limitadas de Irán, sigue atacando en varios lugares. Y aquí es donde las matemáticas de la guerra de Estados Unidos-Israel en contra de Irán empiezan a contradecirse. Desde el inicio del conflicto, tanto Estados Unidos, Israel como Irán han lanzado una lluvia de ataques en toda la región. Y según el Comando Central estadounidense, Estados Unidos atacó a más de 3,000 objetivos en Irán. En respuesta, Irán ha lanzado miles de drones Shahed-136 y cientos de misiles contra posiciones estadounidenses en la región y contra Israel. Y aquí es donde los números no cuadran, empiezan a resultar incómodos y también empiezan a preocupar. Muchos consideran que Estados Unidos no se quedará sin armas durante la guerra en Irán, pero sí existe la preocupación sobre lo que ocurra después, que estén sus reservas reducidas de armamento y que tenga consecuencias globales en los siguientes eventos de conflictos.
Y la pregunta que surge, ¿será acaso este el motivo por lo cual Estados Unidos ya no defiende a Israel en la guerra de Gog y Magog? Y que sea Dios mismo el que lo haga, destruyendo a todos sus enemigos, como dice Ezequiel capítulo 38 del versículo 18 al 22, cuando venga la ira de Dios, de Jehová, de Yahvé, sobre todos los enemigos de Israel. Cuando en los montes de Israel se confundan entre ellos, y cuando venga pestilencia con sangre sobre todas sus tropas y pueblos que van con él, vendrá una impetuosa lluvia con piedras de granizo, fuego y azufre, para mostrar al mundo entero su poder y su fidelidad con su pueblo, Israel. Y esto lo sabrán para los que vivan ese tiempo aquí en la tierra, porque la iglesia de Cristo ya estaremos en el reino celestial en la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo, cantándole un cántico nuevo, como dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Y estaremos ya en su reino celestial cuando estemos cantando un cántico nuevo. Gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Antes que se abra el primer sello, antes que se abra el primer sello y empiecen los juicios aquí en la tierra. Y aquí empiezan a salir a la luz varias noticias que están confirmando este caso, donde Donald Trump está presionando a la industria de defensa por lo que está ocurriendo en el conflicto con Irán. Empresas de defensa de Estados Unidos enfrentan presión para aumentar la producción ante la guerra con Irán, lo que profundiza tensiones ya existentes con la administración de Trump. El conflicto ha puesto de manifiesto las tensiones existentes en el sector de la defensa estadounidense, con preocupación sobre las reservas de misiles de largo alcance, los interceptores de defensa aérea del país, así como la capacidad del sector para poder aumentar la producción en caso que el conflicto se prolongue. La preocupación ya ha hecho que Donald Trump estallara contra la OTAN por el estrecho de Hormuz y amenaza con la salida de Estados Unidos. Y aquí es donde vemos que está en juego el desenlace final de esta guerra. El enojo del mandatario no solo evidenció fracturas dentro de la alianza, sino que también abrió las posibilidades de que Estados Unidos abandone la OTAN. Trump criticó a todos sus aliados que no enviaran siquiera un apoyo limitado, como dragaminas, buques de vigilancia para garantizar la seguridad marítima en el estrecho de Hormuz. Ahora, no se nos debe de olvidar que Irán y el estrecho de Hormuz es una zona muy difícil para poder controlar esta vía marítima estratégica. ¿Por qué? Porque Irán ha mostrado sus acciones de tomar el control y cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Y esto obviamente va a empujar a una recesión económica mundial. Y una recesión va a afectar con una disminución significativa y generalizada de la actividad económica por un periodo prolongado. Esto estará preparando el escenario para el tiempo de juicio de la semana 70. Provocará reducción en el consumo, en la inversión y en el empleo, aumentando el desempleo y el cierre de empresas, que serán una consecuencia devastadora a nivel global. Y uno de los primeros impactos será el aspecto económico global y también de la energía, con el aumento del petróleo y del gas, por la inseguridad de la cuenca del Golfo Pérsico, crucial para la producción mundial. El bloqueo del estrecho de Hormuz traerá consecuencias devastadoras para el suministro mundial del petróleo y del gas. Se van a encarecer las cadenas de suministro.
aumentarán las tasas de interés que impactarán la economía global. Y obviamente esto impulsará la subida de los precios de los granos, soja, maíz, trigo, a sus niveles más altos. Y esto obviamente traerá hambres, como dice Mateo capítulo 24 versículo 7 y 8. Pero lo peor, obviamente, como lo hemos mencionado, será cuando se abra el cuarto sello en el periodo de juicio, como dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 8, donde morirá una cuarta parte de la población mundial. Estos eventos son después del glorioso evento del arrebatamiento. Por eso estamos exhortando en todo tiempo a buscar la gracia y misericordia de Dios para podernos ir en ese glorioso evento, como dice Lucas capítulo 21 versículo 36. Que estemos velando y orando para que Dios nos tome por dignos de ser llevados en el glorioso evento del arrebatamiento y escapar de todas estas cosas que vendrán a la tierra. Y no se nos debe de olvidar que la palabra escapar viene de la palabra griega ekfuego, que significa salir terrenalmente. Y para salir terrenalmente es solo a través del glorioso evento del arrebatamiento. El que tenga oído, oiga. Y la guerra se extiende. Reino Unido se une a la guerra con Estados Unidos. Le presta sus bases militares para operaciones defensivas y neutralizar ataques de Irán en el estrecho de Hormuz. Y esto obviamente está sacudiendo los mercados mundiales, ya que ha sido la mayor interrupción de suministro energético en la historia. Por eso no es de sorprenderse que los ataques de Estados Unidos en la isla Harg de Irán, la isla estratégica petrolera de Irán, que Estados Unidos bombardeó dentro de sus objetivos militares, es una alerta a qué puntos extremos se está llegando ya. Y ante estos problemas, Rusia lanzó una dura advertencia y habla del uso de armas nucleares en pleno conflicto entre Estados Unidos e Irán. Las tensiones en Medio Oriente siguen en aumento mientras continúan los ataques iraníes en países árabes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rechazó propuestas de diálogo de Medio Oriente para poner fin a la ofensiva. Y David Sachs, el principal asesor de Donald Trump, insta a una solución y advierte del posible uso de armas nucleares. Las declaraciones de David Sachs causó revuelo al convertirse en el primer alto cargo de la Casa Blanca que urgió a encontrar una salida a la guerra y advirtió que Israel también podría considerar el uso de armas nucleares al estar sufriendo un golpe más duro que nunca en su historia ha sufrido. Y para que nos demos cuenta cómo está hirviendo ya el agua en el Medio Oriente, donde las alarmas suenan indicándonos que el tiempo de gracia se acaba, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenaza a Irán si no abre el estrecho de Hormuz. Advirtió que Estados Unidos destruirá las centrales eléctricas de Irán si el régimen no abre el estrecho de Hormuz en 48 horas. Y fue más allá, arrasará sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande. Y vino la respuesta de Irán desafiando al presidente Donald Trump. El régimen dijo que atacará plantas energéticas y
de desalinización en la región. Y fue más allá, porque Irán lanzó una nueva ola de ataques contra los países del Golfo tras su ofensiva en el sur de Israel, donde las imágenes son impactantes del ataque iraní contra 2 ciudades de Israel, y una de ellas fue la ciudad de Dimona, principal sede nuclear de Israel, que dejó más de 300 heridos. Irán también advirtió que cualquier ataque contra sus instalaciones energéticas provocaría ofensivas contra activos energéticos y de infraestructura de Estados Unidos e Israel. Y aquí, ante varios escenarios que muchos analistas están presentando, es cuando los que estudiamos la profecía bíblica sabemos que el desarrollo y desenlace de esta guerra va a conducir a la guerra del Salmo 83, empujados por estos ataques de Irán que están causando estragos en sus economías en el Medio Oriente, que va a influir al mundo entero, echándole la culpa a Israel, que es el causante de todo este mal, cuando Irán y muchos países que irán en la guerra del Salmo 83 como en la guerra de Gog y Magog, su objetivo, al final de cuentas, es de que no exista más Israel. Y esto no es bajo la perspectiva humana, sino bajo lo que dice la profecía bíblica. Recordemos que todos los enemigos de Israel van a cumplir lo que dice el Salmo 83, versículos 4 y 5, donde han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, y contra ti han hecho alianza. Y en este periodo de conflictos que se han desarrollado en Medio Oriente, escuche que la alianza, que no le quede la menor duda, va caminando conforme a la profecía bíblica. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. Tiempo de orar por la nación de Israel y también por la Iglesia de Cristo, porque nuestra partida se acerca. Y escuche lo que nos dice Proverbios capítulo 22, versículo 3, nos dice la palabra qué hacer para los que creemos en Dios. El avisado ve el mal y se esconde, y la única forma de escondernos es buscando la gracia y misericordia de Dios ante todos estos eventos que van a suceder. Mas los simples, los que no creen en Dios, los ignorantes, pasan y reciben el daño. En otras versiones dice: el hombre precavido ve el mal y se esconde. El inexperto, el insensato, el tonto, sigue adelante y sufre las consecuencias. Y ante estos eventos ocurriendo, que nos están señalando claramente que van a empujar a los eventos proféticos finales, donde ya están llegando los efectos en cadena, con recesión, inflación y todo el caos económico que viene, que obviamente va a multiplicar la maldad, como dice Mateo capítulo 24 versículo 12, y que ninguna nación estará exento de sufrirlos, sino que el mundo entero los va a vivir, y entrarán a los juicios de la semana 70. Por eso, bajo la palabra de Dios, hemos estado exhortando a todos a buscar la gracia y misericordia de Dios. Y la Iglesia de Cristo, que está formada por vírgenes prudentes, como dice Mateo capítulo 25 versículo 10, estamos ya preparados para ese glorioso encuentro, cuando venga el novio, el esposo, para irnos con él a las bodas del Cordero. Escuche, mientras ellas iban a comprar, hablando de las vírgenes insensatas, tontas, torpes, vino el esposo, y las que estaban preparadas, las vírgenes prudentes, sabias, entraron con él a las bodas del Cordero. Y escuche,
No lo digo yo, lo dice la palabra. Y se cerró la puerta. Y las vírgenes prudentes son los cristianos que han nacido de nuevo, como dice Juan capítulo 3, versículo 3, porque si no hemos nacido de nuevo, si no hemos dejado nuestra pasada vida y seguimos siendo los mismos, no hemos nacido de nuevo. Y los que no han nacido de nuevo no entrarán al reino de Dios. Por eso debemos de estarnos preparando día a día y ahora, con la velocidad que están tomando estos eventos que nos están indicando que los tiempos finales ya están aquí, tenemos que estar orando, velando y ayunando para agradar a Dios y estar a cuentas con Él, como dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Para que nos tome por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y las vírgenes prudentes leen la palabra de Dios, sabiendo que solo Dios viene por una manada pequeña, por un pequeño grupo, por un remanente, como dice Lucas capítulo 12, versículo 32, donde nos dice Dios que no temamos ante estos eventos que están sucediendo. Manada pequeña, porque a vuestro Padre eterno le ha placido darnos el reino. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra, como nos lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación, y esa transformación va a ser el día glorioso del arrebatamiento. Así nos los dice Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 y 51. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Regresamos nuevamente a Filipenses capítulo 3, versículo 20. Si nuestra ciudadanía está en los cielos, Dios mismo nos transformará este cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gracias, mi amado Señor Jesús, porque todo lo hiciste en la cruz por nosotros y hemos pasado de muerte a vida eterna contigo. Por eso te pedimos, Padre eterno, que en estos últimos días del tiempo de gracia, tu misericordia, tu bendito y santo Espíritu nos redarguya en todo momento, para que si hemos pecado, nos pongamos a cuentas contigo, pidiéndote perdón, mi Señor, y nos libres de todo pecado y maldad y toda inmundicia, porque queremos irnos contigo, limpios, santos, justificados por ti, porque tu palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 14, nos dice que busquemos la santidad, sin la cual nadie te verá. ¿Y por qué sin santidad nadie verá al Señor? Porque Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16 nos dice claramente que seamos santos, porque tú eres santo, y sin santidad nadie te verá. Vamos a orar porque Dios nos encuentre correctamente cuando venga nuestro Señor Jesús por su iglesia y que nos tome por dignos de escapar de todos los juicios que vendrán a la tierra y que mejor estemos de pie delante de nuestro Señor Jesús en el arrebatamiento, como nos lo dice Lucas capítulo 21 versículo 36. Bendito Padre, venimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús a darte gracias por tu infinito amor de darnos a nuestro Señor Jesús para salvación, paga y perdón de nuestros pecados.
te pedimos nos perdones por todas nuestras faltas, iniquidades, pecados y maldades. Mi amado Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, límpianos con tu bendita sangre. Eres nuestro fiador, que a precio caro hemos costado, pagando tú con tu propia sangre para nuestra salvación, para nuestra redención. Como nuestro sumo sacerdote y como nuestro abogado, intercesor, intermediario ante Padre Eterno, te pedimos, mi amado Señor Jesús, nos limpies y yo hoy te recibo, mi Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Y en ese bendito y santo nombre de mi amado Señor Jesús, le pido a Padre Eterno que yo mengüe totalmente y quiero ser lleno de tu santo y bendito Espíritu, sellados para ti, Espíritu Santo, y que podamos decir juntos, como dice tu santa y bendita palabra, el Espíritu Santo y la esposa decimos: ven, Señor Jesús, ven por favor, te lo suplicamos, te estamos esperando. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por habernos acompañado en este programa. Y que sea usted esa persona que el día de hoy cambie su vida para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido bendecido, comparte este video. Si usted ha sido bendecido, hable de nuestro Señor Jesucristo, que pronto nos iremos a las bodas del Cordero. Les pido de favor que estén orando, intercediendo unos por otros, y dejen sus comentarios aquí abajo para que muchos sus oraciones y bendiciones los alcancen cuando los estén leyendo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, y así también cuando lean los comentarios de los demás y las bendiciones, también los bendigan a usted y a su familia. Muchísimas gracias. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata. ¿Qué significa? El Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor. Ven, mi amado.